Saludos, estimados participantes de este curso del Seminario de Investigación para la especialización técnica en marketing digital. Vamos a dar inicio a este primer encuentro en el cual estaremos abordando en primera instancia cómo se va a estructurar el curso, el plan de evaluación que vamos a estar desarrollando y posteriormente pues vamos a iniciar ya con lo que es el primer aspecto referente a la unidad número 1. El curso pues consta de 3 elementos fundamentales en lo que respecta a un seminario de investigación. Y en este caso, pues vamos a hablar sobre la estructura que contiene la guía holopráctica, que es la guía oficial del IESIP para la elaboración de todo este tipo de trabajos de investigación. En el caso de ustedes, específicamente el trabajo técnico. Aquí tienen recursos bibliográficos de apoyo, recursos bibliográficos para específicamente realizar, abordar lo que es la formulación de los objetivos de investigación y propiamente la guía holopráctica que les mencioné anteriormente. ¿Ok? En el material didáctico tienen ya el primer encuentro, las láminas de la unidad 2 y las láminas de la unidad 3. Es decir, ya está allí categorizado cada uno de los materiales didácticos y los diferentes recursos bibliográficos que pueden servirles de apoyo para cumplir a cabalidad con cada una de estas unidades. La primera actividad en cuanto al plan de evaluación consiste en la propuesta de su capítulo 1, en el cual de acuerdo a la misma estructura holopráctica que ustedes ven allí, eh, en lo que está propuesto como tal estructuralmente, pues tenemos lo que es el planteamiento del problema, que se conoce también como el mismo enunciamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, alcances y limitaciones. ¿Ok? Eso es lo que básicamente vamos a estar entregando y abordando en esta primera unidad con respecto al seminario de investigación. Ya cuando abordemos la segunda actividad, estaremos entregando el capítulo 2. Y para la última unidad estaremos entregando el capítulo 3, ¿ok? Y en esa entrega de los 3 capítulos, pues es que consiste lo que es este seminario de investigación. Cada uno de ellos tiene una ponderación. La primera actividad tiene una ponderación de 30%, la segunda actividad 35% y la tercera actividad 35%. Vamos entonces a iniciar. Tenemos seminario de investigación para la especialización en marketing digital. Empezamos con el capítulo 1 hablando o abordando sobre lo que es el problema de investigación, ese enunciamiento del problema que nos debemos plantear como investigadores específicamente en esta área del marketing digital. Y tenemos una serie de 6 elementos o etapas que constituyen propiamente esta problemática o formulación de la problemática de investigación, como es en primera instancia seleccionar el tema de estudio que ustedes desean abordar. Obviamente, en este caso, tiene que ser relacionado al área del marketing digital. Ustedes deben seleccionar un tema de investigación que vaya orientado hacia esta área. Después es importante delimitar el tema, es decir, aclarar de una vez con qué voy a trabajar, en qué periodos, en qué lapsos, en qué institución, en qué departamento, ¿ok? Para que el tema no sea general, no sea muy amplio, porque de esa manera nos complica el mismo proceso de investigación, porque la formulación de objetivos no va a estar muy clara. Del mismo modo, ¿cómo se va a abordar entonces un tema tan amplio dentro de los aspectos del marco teórico? Y cuando lleguemos a la parte de los hallazgos o los resultados, pues es allí en donde encontraremos que a lo mejor no estamos dando respuesta a nuestros objetivos de investigación porque no hemos hecho un buen proceso de delimitación del tema. Ya después entonces, propiamente, si vamos a enunciar ese problema, vamos a plantear como tal el problema, entendiendo que este planteamiento del problema pues siempre debe ir en función de aspectos muy generales en su redacción y llegar hacia aspectos particulares del ser, en este caso, de lo que queremos estudiar, de lo que queremos investigar dentro del problema propiamente planteado.
Allí pues se generan de cierta manera unas hipótesis que nos permiten entonces formular una serie de interrogantes que darán respuesta posteriormente a esas hipótesis y que a su vez también permitirán pues generar unos objetivos específicos de la investigación y un objetivo general que responderá al tema macro de nuestro proyecto. Entonces, por eso, aquí en el paso número 4 nos hablan de la formulación del problema, porque es ahí cuando entramos hacia las interrogantes específicas que darán entonces respuesta a esas hipótesis y repito que esas interrogantes deben ir anidadas a los objetivos de la investigación, porque una vez se desarrollan esos objetivos, pues nos darán esa conclusión de si realmente responden o respondieron las interrogantes que teníamos en un principio dentro de nuestra problemática y aunado a ello, pues diremos, y esas respuestas entonces nos van a hacer concluir sobre nuestras hipótesis, ya sea de una manera positiva o negativa. ¿Ok? Después sí, propiamente vamos a formular, diseñar allí nuestros objetivos de la investigación, estando claros en que esa estructura va desde un objetivo general y luego los objetivos específicos. Recuerden que en este caso, pues al ser una especialización técnica, vamos a trabajar con 3 objetivos específicos y un objetivo general. Bien. Justificación e importancia de la investigación aunado a esos mismos alcances y limitaciones que ustedes pudiesen encontrar dentro de la investigación o que consideren que pues pudiesen estar allí implícitos en ese problema. ¿Ok? La justificación e importancia de relevancia, la misma relevancia holopráctica, nos puede indicar que tan relevante es el tema en función de aspectos teóricos, en función de aspectos metodológicos y en función de aspectos prácticos. Entonces, es allí en donde ustedes, de cierta manera, van a generar 3 párrafos, por ejemplo, un párrafo por cada justificación e importancia de su investigación. Entonces, en un párrafo explicamos cuál es la justificación del tipo teórico, en otro párrafo cuál es la justificación del tipo práctico y en otro párrafo cuál es la justificación desde el punto de vista metodológico. Vámonos entonces al tema 1, como propiamente es el tema y problema de esta investigación. Y tenemos nuestro punto de partida para la selección de un tema que de acuerdo a Tamayo y Tamayo, pues nos dice que puede provenir de una revisión bibliográfica o del estado del desarrollo del tema que nos inquieta, del tema que estamos dispuestos a indagar, a realizar, a solucionar dentro de un marco metodológico, cumpliendo, por supuesto, aspectos teóricos, aspectos académicos que en este caso se relacionan con el marketing digital y que de cierta manera van a dar un aporte a esta área del conocimiento para seguir mejorando, ya sea desde un mercadeo aplicado o ya sea desde la parte virtual o autónoma del mismo manejo de este marketing digital, ¿ok? Por eso es que la elección del tema debe consistir en determinar con claridad y precisión el área o campo de ese mismo trabajo que ustedes pretenden realizar, pero es de un problema investigable, porque a veces tenemos ciertos temas que nos inquietan, tenemos interrogantes, tenemos hipótesis, y en función de eso, cuando vamos a preguntarnos si realmente es un problema que podemos investigar, que se hace de cierta manera factible abordar, entonces la respuesta es negativa. Y por eso tenemos que hacerlo antes de seguir avanzando, antes de generar como tal nuestras hipótesis, nuestra formulación de interrogantes y por supuesto los objetivos, porque lo que haríamos allí es perder pues un tiempo muy valioso que dentro del marco de la investigación de seguro lo vamos a necesitar. Entonces, seamos muy claros realmente y precisos con qué quiero estudiar. Entonces, del marketing digital, ¿qué área específica quiero yo estudiar? Y a su vez,
dentro de esa área, qué subárea vamos entonces a abordar y en dónde lo vamos a aplicar. Y después nos preguntamos, ¿será entonces este problema dentro de estos campos de estudio investigable? Si la respuesta es afirmativa, pues de esa manera tenemos ya entonces la elección del tema de investigación que ustedes van a trabajar. Luego hay algunas consideraciones que aporta allí también Tamayo y Tamayo para la selección del tema de investigación. La primera dice, tomen en cuenta temas que sean de su preferencia. Es algo sumamente importante que ustedes como investigadores, y sobre todo en esta área de posgrado, escojan temas que realmente les llamen la atención, les apasionen y les gusten, porque es muy difícil para un investigador que le asignen un tema y yo le diga, mire, su investigación va a ser sobre la parte de SEO y SEM en el marketing digital. Y resulta que a lo mejor usted no se siente muy cómodo en esta área de investigación. Entonces, realmente el trabajo puede que lo cumpla, pero no va a tener esa semilla que se siembra en el investigador y que al finalizar su proceso realmente florece y entonces entrega unos resultados acordes y reales a lo que él quería generar y no simplemente cumplir un proceso metodológico para obtener un título cumpliendo un requisito, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes realmente busquen eh, eso que les apasiona de lo que están estudiando, en este caso el marketing, y digan, bueno, yo realmente quisiera indagar sobre este tema y quiero aplicarlo en esta empresa, quisiera estudiar algún tema específico de los estudios de mercados en el área digital, quiero irme por la economía digital de negocios, quiero irme hacia la planificación estratégica del marketing digital. Entonces, ¿qué realmente quiero abordar dentro de esta área de conocimiento? ¿Ok? Una vez yo esté consciente de que debe ser un tema de mi preferencia, pues digo, ajá, ahora es importante que exista una experiencia personal sobre el tema, porque eso nos va a hacer mucho más amigables al proceso de investigación, porque ya tengo conocimientos previos. A veces estos conocimientos pueden ser empíricos o pueden ser conocimiento científico, pero de cierta manera esa experiencia aporta. Y si son empíricos, lo que podemos hacer es simplemente tratar de aplicar una metodología de conglomerar y concluir hacia que o hacer que se convierta de cierta manera en un conocimiento científico que nos permita entonces apoyar, por ejemplo, en un capítulo 2 cuando veamos ese marco teórico. ¿Ok? Debe vincularse con el programa de estudios de posgrado. Por supuesto, se los dije desde el inicio, en el caso de ustedes debe ir relacionado al marketing digital. No me pueden decir, profesor, yo quiero hacerlo sobre eh, el tema de relaciones industriales, quiero irme hacia la parte contable, pues básicamente en ese programa yo tendría que observar detalladamente, pero qué parte vas a estudiar y cómo lo vinculas con tu programa de posgrado en este caso, ¿ok? Bueno. Em, es necesario consultar a expertos de esos temas, por supuesto. De por sí también, cuando lleguemos al capítulo 3, pues ustedes entenderán qué técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicarán en función del mismo paradigma y el enfoque de investigación y allí estaremos respondiendo si vamos a hacer una entrevista a esos expertos o podemos aplicar alguna encuesta también a la población de estudio definida, ¿ok? Bien, la construcción de este problema pues consta de, primero hay que conceptualizar el planteamiento del problema, ¿ok? Es esa entonces fase en donde vamos a describir cuál es la situación que vamos a investigar y es donde les digo que vamos a hacerlo desde un aspecto general y vamos a ir endulzando esa redacción hasta que lleguemos a las preguntas de la investigación. Y esas preguntas de la investigación ya nos habla de la particularidad porque es que es allí en donde yo voy a decir, muy bien, este problema de investigación me está generando qué actualmente, qué consecuencias, qué causas y qué control del pronóstico vamos a tener dentro de esa problemática como futuros investigadores en un área en específico. Por eso les sugiero hacer una descripción de esa situación a investigar, tener criterios que ustedes propiamente definan para plantear ese mismo problema
formulando el problema propiamente mediante ese uso de las preguntas de la investigación. Importantísimo que todo este proceso de construcción del problema de investigación debe ir siempre soportado y avalado por unas referencias confiables. No podemos hacer o generar aseveraciones, ¿ok? Nosotros no podemos, de cierta manera, decir, no, se considera que el marketing digital es una herramienta de amplio uso en el mercado laboral. Entonces se considera, pero ¿quién lo considera? Nosotros debemos hacer allí una cita e indicar para Martínez 2018 considera que los marketing digitales es una herramienta muy importante en el campo laboral, por ejemplo. Y ya después, si entonces, como investigadores, damos nuestro aporte sobre lo que decía ese autor, damos nuestra opinión, porque efectivamente estamos seleccionando una cita de ese autor es porque la consideramos relevante dentro de nuestra investigación, consideramos que nos va a ayudar a describir a profundidad ese planteamiento del problema y pues de esa manera vamos a tener mayor claridad en el proceso de la construcción de este enunciamiento de la problemática. ¿Ok? Por eso aquí, de forma gráfica, les muestro la conceptualización de acuerdo a Bernal 2006, pues nos dice en qué la clasifica. En un enunciamiento del problema, la formulación del problema, hay que presentar una descripción general de la situación objeto de estudio, afirmar y estructurar esa idea de investigación y en cuanto a la redacción, pues debe ser de una forma clara, precisa y accesible. Estos tres elementos ya los vimos anteriormente dentro de las sugerencias de la selección del tema, pero por eso les vuelvo a hacer hincapié en que sean muy claros, precisos y sobre todo que haya accesibilidad a la información y al problema que se está investigando o que se está estudiando. ¿Ok? Vemos entonces aquí algunas funciones que cumple el planteamiento del problema y tienen una serie de interrogantes, ¿ok? En este caso, pues vemos de que al hacernos la pregunta, ¿cuál es el problema que estamos investigando? Pues eso nos dará la referencia a la identificación del problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos investigando? ¿Qué nos da estas respuestas? La identificación del problema. Luego me pregunto, ¿dónde se sitúa el problema? ¿Cuál es el contexto teórico? Entonces allí vamos a tener primero, ¿en dónde se sitúa el problema? Los referentes teóricos. ¿Cuál es el contexto teórico? Nos va a dar los referentes empíricos. Y ellos dos nos permiten entonces generar una relación del problema dentro de un contexto amplio. ¿Ok? Luego vamos a abordar las características que lo definen, los elementos que inciden y los elementos que lo identifican, porque de esta manera nosotros generaremos una información importante dentro de la investigación. Ahora, ¿cómo surge? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son esas variables de estudio? Entonces, eso es la presentación de los datos. ¿Cómo justificamos el estudio? Ahí vamos a preguntarnos, ¿por qué seleccionamos este tema? ¿Cuáles son las razones propias que tengo para generar o hacer esta investigación? Entonces, vamos ahora a definir un propósito. ¿Cómo definimos ese propósito? Ese propósito lo podemos generar preguntándonos cuál es la finalidad de la investigación y para qué se está investigando. ¿Ok? Y el adelantar las posibles soluciones es lo que se conoce como el control del pronóstico, donde nosotros trataremos de predecir qué comportamiento tendría entonces ese problema si nosotros abordamos o hacemos una propuesta hacia posibles soluciones. Porque si bien es cierto, en ese planteamiento del problema nosotros no podemos dar ya la solución, porque si estamos dando ya la solución, pues no hay un motivo para generar una investigación. Ya tengo entonces la respuesta. ¿Para qué investigo? ¿Ok? Entonces, por eso dice adelantar solo posibles soluciones. Y ahí es donde nos preguntamos, pues, cuáles son las alternativas que pudiese seguir, en este caso, una empresa en específico, qué se logrará con ese aporte y específicamente cuáles serán los aportes que ustedes pretenden generar al proceso de investigación. ¿Ok?
Entonces, el planteamiento del problema ya viene desde qué? Desde problemas internacionales, que es lo macro, lo general. ¿Qué problemas internacionales se pueden encontrar dentro de ese tema de investigación que ustedes están abordando? Después nos vamos a lo meso, que es lo que está en el medio. Entonces, ¿eso qué son? Problemas nacionales. Ahora, dentro de nuestro país, ¿cómo se están generando esos problemas? ¿Cómo podemos ir relacionando problemas nacionales con el problema específico que nosotros vamos a estar abordando? Que ya es entonces cuando se empieza a finalizar esa parte de la descripción del problema y hablamos de los problemas micro que vienen a ser dentro de un aspecto geográfico, pues los problemas regionales, ¿ok? Importante también que debemos tener cuidado y precaución con mencionar eh, nombres de empresas, ¿ok? O algunas personas que a lo mejor no nos otorgan la autorización a nosotros como investigadores para mostrar lo que ellos están indicando allí. Entonces, es importante a veces simplemente mencionar la empresa de estudio, el caso de estudio, ¿ok? Para que no tengamos tampoco ese tipo de problemas después de hacer una investigación o publicar nuestro aporte a la ciencia. Formulación del problema. ¿Cómo entonces vamos a abordar ese principio de la formulación del problema? Pues, primero, expresando el problema en forma interrogativa, ¿ok? Indicar la relación que tiene con dos o más variables en función del tipo también de problema que estemos formulando. Es importante entender que esta es la fase más relevante de la investigación, porque de la formulación que viene de nuestras hipótesis, pues parten lo que les decía, luego los objetivos, y después de los objetivos empezamos a generar nuestra estructura del marco teórico, empezamos a buscar antecedentes, empezamos a generar el cuadro de correlación de variables y después hacemos también nuestra redacción de la metodología que debe ir acorde siempre a esos objetivos, a tratar de responder esos objetivos de la manera más clara y precisa. ¿Y de dónde entonces partieron esos objetivos? De la formulación del problema, ¿ok? En esta formulación del problema, pues también hay que suponer que se posee ya una base teórica y que es importante tener claras las variables de estudio. Es decir, bueno, mire, yo quiero estudiar con SEO y SEM. Entonces, esas son las dos variables del marketing digital que yo voy a estudiar. O no, yo me voy a ir hacia la parte de la investigación de mercados dentro del mundo digital. Eso entonces, allí encontramos las variables de estudio que yo voy a trabajar, ¿ok? Importante eso. Aquí tengo o tenemos un ejemplo de cómo se puede formular un problema. Entonces, para hacer este ejemplo, yo me hago la pregunta. ¿Cómo es la productividad investigativa de los docentes adscritos al programa de posgrado del NUTULA en el segundo periodo del 2019? Fíjense ahí. Esa pregunta, que es la interrogante, tiene una serie de etapas que están implícitas allí en esa interrogante. Si yo veo la número uno es el cómo. ¿Y qué me está diciendo ese cómo? Pues lo que yo quiero saber. Eso es lo número uno. Luego, la número dos, marcamos productividad investigativa. ¿A eso qué responde? El acerca de qué. Entonces, ¿yo qué quiero saber? El cómo es. Eso es lo que yo quiero saber respondiendo a esta pregunta, ¿ok? Luego, pero ¿cómo es qué? Entonces, ¿o acerca de qué? A cómo es la productividad investigativa. Luego, ¿en quiénes? Aquí está, en los docentes. ¿Ok? ¿En dónde? Específicamente en el posgrado del NUTULA. ¿Ok? ¿Y cuándo? Entonces aquí hablamos de la temporalidad, pues es en el segundo periodo del año 2019. ¿Ok? Objetivos de la investigación. Entonces, pues según Tamayo y Tamayo, estos objetivos de la investigación deben ser enunciados claros y precisos de las metas que persigue, ¿ok? Un investigador. Estos objetivos constituyen logros para alcanzarse en una investigación, ¿ok? Y pues básicamente van a responder hacia qué se pretende lograr con esta investigación. Eso es en concepto los objetivos de la investigación. ¿Qué pasos tenemos para formular esos objetivos? Bueno, primero, delimitar el tema de la investigación, y eso nos lo pedían desde el principio, pero aquí es donde la vamos a usar, esa delimitación. Escribir las preguntas que espero yo contestar
y redactar los objetivos a partir de esas preguntas. Entonces, fíjense aquí el ejemplo, por ejemplo. Dice, delimitar el tema de investigación. Entonces, condiciones de los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado de la relación jurídica tributaria. Eso es lo que yo voy a estudiar, específicamente eso. Si me empiezan a preguntar, ¿qué tipos de deberes formales voy a estudiar? Ah, los de carácter tributario. ¿Qué tienen que cumplir quiénes? Solo las sociedades anónimas, como sujetos obligados de la relación jurídica tributaria. Esa es mi delimitación. Si me preguntan, ¿y usted va a estudiar las comanditas simples? No. ¿Usted va a estudiar las firmas personales? No. ¿Y ellas tienen deberes formales de carácter tributario? A lo mejor sí, pero yo no las voy a estudiar. Yo solamente estoy delimitando que voy a estudiar las sociedades anónimas. ¿Ok? Ahora, posteriormente me empiezo a hacer esas interrogantes. Ah, bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado a la... Fíjense que lo que hago es transformar esto en una pregunta y de ahí para allá sigo ese proceso de delimitación que ya hice. ¿Ok? Y después entonces me pregunto, ¿cómo respondo cuáles son? Pues entonces el verbo quedaría indicar los deberes formales, porque si yo indico los deberes formales, pues estoy diciendo cuáles son esos deberes formales. Entonces estoy dando respuesta a esa pregunta que me hice y si estoy dando respuesta a cuáles son los deberes formales, pues puedo responder también a esa delimitación que hice en la investigación, donde decía cuáles eran las condiciones de los deberes formales. ¿Ok? Entonces, por eso, en conclusión, esta formulación debe involucrar resultados concretos, ¿ok? Debemos ser muy, muy concretos. Dentro del tipo de objetivos, pues ya les había hablado, tenemos objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general, pues, es el propósito general que tiene el investigador, ¿ok? También tiene relación con el área de la temática que se pretende estudiar y sobre todo con el título de la investigación. Eso es lo que nos aporta Balestrini y en lo cual yo también estoy muy de acuerdo en eso. Si tenemos un título de investigación allí, ese título también nos va a permitir a generar este objetivo general porque deben ir anidados. Si yo di respuesta a mi objetivo general, pues esa respuesta debe ir anidada al título porque entonces yo no puedo decir que voy a generar un manual de normas y procedimientos y cuando me doy cuenta en el objetivo general, por ningún lado estoy haciendo una propuesta de ese manual de normas y procedimientos o estoy haciendo un diseño del manual de normas y procedimientos. Entonces, ¿cómo di respuesta a un título y cuando las personas que quieran revisar ese trabajo de investigación no van a encontrar nunca la coherencia entre el título y el objetivo general? ¿Ok? Ya los objetivos específicos, pues sí son ya propósitos, entonces muy específicos, por los cuales se pretende o se puede lograr el objetivo general. Es como esa serie de pasos que nosotros nos vamos a formular y que nos van a permitir cumplir el objetivo general. Pero también ese conjunto de pasos específicos que van hacia los objetivos deben ir cronológicamente. ¿Ok? Es decir, yo puedo tener ideas muy desordenadas y tener, bueno, yo necesito primero indagar o identificar como vimos hace rato, después tengo que generar una descripción y después tengo que hacer un diseño. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué va primero? ¿Será que primero va el diseño? Pero yo digo, pero es que para yo hacer ese diseño primero tengo que indagar y después hacer la descripción. Resulta que ese es el primer objetivo específico, indagar. Después puede ser reflexionar. Después puede ser entonces, en este caso, un diseño, por ejemplo. ¿Ok? O si hice primero indagar, después describí y después entonces hice un diseño. Y eso me permitió generar una propuesta que es el objetivo general, que era proponer, por ejemplo, un manual de normas y procedimientos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar muy claros en esa formulación de los objetivos específicos, de que también tiene que ser cronológicamente, porque deben ir en etapas específicas que nos permitan dar respuesta al objetivo general. Bien, criterios que les sugiero para formular los objetivos, pues deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, tienen que ser medibles y observables, muy importante. ¿Ok? Todo objetivo debe ser medible y observable. De lo contrario, no voy a poder tener un indicador que me diga si cumplí o no ese objetivo. ¿Ok? Deben ser claros y precisos, deben estar dentro de las posibilidades, es decir, tienen que ser alcanzables esos objetivos. Yo no voy a
a generar entonces la creación o una propuesta para los próximos 15 años. Entonces, si es para a lo mejor los próximos 15 años, imagínense cuánto debería yo recopilar de datos para hacer un pronóstico o una predicción. En ese caso se me complica el proceso, ¿ok? Entonces, por eso también debe ser dentro de nuestras posibilidades. Deben seguir un orden metodológico, como les explicaba anteriormente, deben estar expresados en un verbo en infinitivo, ¿ok? El indagar, describir, diseñar, reflexionar, caracterizar, ¿ok? Ese tienen que ser de esa manera en verbos en infinitivo y su formulación debe involucrar resultados concretos, ¿ok? Que nos faciliten después un proceso de análisis de esos hallazgos encontrados en el proceso de los objetivos específicos. Bien. Bueno, entonces, en general, vemos que el objetivo general es el principal, ¿ok? Y que su finalidad, pues, orienta la totalidad de la acción cognitiva planteada, mientras que los objetivos específicos, pues, usualmente se usan 3 o 4, ¿ok? Y nos indican es lo que se pretende alcanzar y estudiar dentro de una investigación. Y ambos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. Bien, depende del nivel que se pretenda alcanzar, eso sí es importante. Si ustedes pretenden un nivel exploratorio, un nivel descriptivo o un nivel explicativo, pues de esa manera se generará también la redacción de los objetivos específicos y el objetivo general. Bien. Y bueno, para culminar, les dejo esta frase que dice, investigar es crear nuevo conocimiento, de Neil Armstrong. Y ahí es donde los invito a que empecemos ya ese proceso de investigación de su trabajo técnico, pensando en eso, en que vamos a crear nuevos conocimientos, no solo para nosotros, sino para esa sociedad del mismo conocimiento y en el caso de ustedes, para aportar más a lo que es el marketing digital. ¿No hay preguntas? Ok, recuerden que en cuanto a la actividad es presentar ya el capítulo 1. Aquí está la guía holopráctica, les recuerdo nuevamente. En esta guía holopráctica están todos los lineamientos metodológicos y estructurales de su trabajo técnico, de cómo deben generar el tipo de letra, tamaño, márgenes, los formatos preliminares, la portada, ok, que se va a realizar. Entonces, eso está aquí. Es lo que ustedes van a ir verificando, realizando, y en función de eso, pues van a hacer entonces esa propuesta de un capítulo 1. ¿Ok? Yo, por supuesto, les voy a revisar el capítulo 1 y de allí les estaré entonces haciendo las sugerencias respectivas para que puedan avanzar a un capítulo 2. ¿Bien? Si no hay entonces más dudas o más preguntas, deseándoles un feliz fin de semana y estamos en contacto en una próxima oportunidad.